vamos a compartir. Esperen, no lo tengo abierto. La primera parte vamos a revisar cuáles son las generalidades de la micología, ¿sí? Cómo se comportan los hongos, qué personalidad tienen, cuál es el elemento infectante. Y después recién vamos a revisar las micosis superficiales. Tal vez demos las subcutáneas la clase que viene. Bien, ¿están viendo ahí la pantalla? ¿Se Sí, ve el profesora. cambio? ¿Sí? Ujú. Bien, bueno. Bueno, los hongos son un grupo de seres vivos heterótrofos, es decir, que no sintetizan energía de manera autónoma como hacen las plantas, sino que necesitan nutrientes que toman del medio para generar su fuente de energía. Pertenecen al reino fungi. Esto durante mucho tiempo fue discutido y al inicio se creyó que los hongos eran una parte del reino vegetal. Después se vio que tenían un material genético completamente diferente, entonces pasaron a integrar un reino distinto. Pero van a ver ustedes que muchas de las expresiones con las que denominamos a los hongos tienen su origen en el reino vegetal. ¿Sí? Por ejemplo, el talo o las esporas. ¿Bien? En la micología médica estudiamos las enfermedades que producen estos hongos y cuáles son los agentes que están implicados. Lo primero que tenemos que saber es que los hongos no son los malos de la película, ¿sí? Bajo ningún punto de vista. Los hongos tienen un bajo nivel de patogenicidad y hay menos de 100 especies que son patógenas para el hombre. La gran mayoría de las veces, los hongos que interaccionan con el ser humano lo hacen de una manera beneficiosa. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque participan en un montón de procesos. ¿Sí? Desintegran la materia orgánica, ¿sí? Son la base de la pirámide. Desintegran todo el material orgánico que existe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, son parte del humus, del suelo, de los materiales en descomposición. ¿Bien? Participan en los procesos de fermentación. ¿Sí? Todo lo que tiene algún proceso de fermentación tiene levaduras y las levaduras son hongos. ¿Sí? Son una de las formas que adoptan los hongos. Entonces, el pan, el queso, el yogur, la cerveza, el vino, la sidra, los probióticos, todos tienen levaduras. ¿Bien? Participan por ende en la alimentación, ¿sí? Como parte de otros alimentos o como alimentos per se. ¿Sí? Hay algunos hongos que son comestibles, ¿sí? Por ejemplo, los champiñones, los hongos de pino. ¿Sí? No todas las setas son comestibles. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque todos los años tenemos graves intoxicaciones por gente que cree que sabe y va y cosecha hongos y se los come y termina con un fallo hepatorenal agudo. Bien, entonces, si vamos a consumir hongos, tienen que ser hongos criados en vivero, bien, pero no recogidos de la naturaleza. Participan también en la farmacología, ¿sí? De hecho el origen de los antibióticos tiene su origen en el hongo Penicillium, que contaminó una placa de Petri y cuando volvieron los investigadores vieron que donde estaba desarrollando la bacteria se había contaminado con algo diferente, no sabían en ese momento todavía que era un hongo, pero esa cosa diferente había inhibido el crecimiento bacteriano. Y bueno, ahí surgen los antimicrobianos. Bueno, hasta acá solo nos traen beneficios, ¿sí? En algunos casos también pueden comportarse como agentes productores de micosis. Entonces, ¿cuál es la importancia médica de los hongos? Recordemos que los hongos per se tienen una baja patogenicidad
que dependen más de la inmunidad del hospedador que de sus propias capacidades para generar daño. ¿Sí? Dentro de los cuadros que podemos encontrar, encontramos el micetismo, la micotoxicosis, las alergias y las micosis. El micetismo es la intoxicación por la ingesta de macromicetos, es decir, cuando los macromicetos son los hongos de sombrero, las setas, estos que ustedes ven acá, ¿sí? Que a veces se pueden consumir solos o cocidos y pueden ser venenosos, ¿sí? Pueden ser psicotrópicos o pueden ser alucinógenos. Es decir, a veces incluso se consumen, también pueden fumarse. Algunos incluso se consumen con fines rituales o con fines eh, de divertimento, bien, digamos, buscando sus propiedades alucinógenas o psicotrópicas, porque, bueno, alteran la percepción de la realidad. Entonces, a veces esto es un efecto buscado. Pero bueno, muchos de ellos se consumen sin querer, creyendo, confundiéndolos con hongos inofensivos, y resulta ser que son hongos venenosos y terminan generando un fallo hepatorrenal. ¿Sí? Tienen toxicidad a nivel hepático, a nivel renal y también a nivel del sistema nervioso central. Depende de la especie, el efecto que tiene, puede producir desde convulsiones, estado de coma, eh, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, digamos, distintos escenarios que pueden llevar a la muerte del paciente. ¿Sí? Y esto no es algo que suceda eventualmente. Todos los años tenemos pacientes que mueren por micetismo. Bien, no es algo excepcional. Otro escenario es la micotoxicosis. La toxicosis es la intoxicación cuando ingerimos un alimento que está contaminado con metabolitos tóxicos de algún hongo. Estos metabolitos tóxicos se denominan micotoxinas, ¿sí? Y generalmente contaminan alimentos. Por ejemplo, no sé, tenemos granos que están almacenados en un silo y el silo no tiene las condiciones correctas de humedad y temperatura, entonces permite el desarrollo de un hongo. Los metabolitos de ese hongo contaminan el alimento. Entonces yo después me como un guiso de lentejas con micotoxinas. Las alergias dependen en realidad más de la reacción del hospedador que del hongo per se. ¿Sí? Es una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 a algunos antígenos de origen fúngico, ¿sí? Algunos alergenos. Clínicamente se presenta o con cuadros cutáneos o con cuadros respiratorios. Cuando ustedes ingresan a un lugar, empiezan a estornudar, de hecho tienen rinorrea, les arden los ojos. Bueno, eso muchas veces es por la presencia en el ambiente de alergenos de origen fúngico. Y finalmente tenemos las micosis propiamente dichas, ¿sí? Las micosis propiamente dichas son enfermedades cuyo agente etiológico es un hongo y pueden ser superficiales, subcutáneas o sistémicas. ¿Sí? Tienen diferente gravedad, se adquieren de diferentes formas y son producidas por distintos agentes. Y eso es lo que vamos a estudiar durante el próximo tiempo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos bien, profesor. Bueno, perfecto. Les recuerdo que les decía hace un rato que los hongos muchas veces, o sea, cuando se empezaron a estudiar, se creía que eran parte del reino vegetal. Después se encontraron algunas bacterias que, si bien tienen un ADN, tienen un material genético bacteriano, son células procariotas, heterótrofas, que biológicamente son bacterias, adoptan un modo de vida similar a los hongos, ¿sí? Y producen en la clínica lesiones que semejan patologías micóticas, ¿sí? Porque provocan enfermedades crónicas, de evolución tórpida, ¿bien? Estos pertenecen al reino Monera, son bacterias y pertenecen al grupo de los actinomycetes.
Las vamos a ver porque vamos a estudiar algunos cuadros clínicos que son producidos por estos actinomycetes y son diagnóstico diferencial con las micoses. Pero los hongos, los verdaderos hongos, los eumycetes, pertenecen al reino fungi. Están constituidos por células eucariotas que tienen una nutrición heterótrofa, como ya dijimos, son aerobias, no tienen clorofila, y si bien se pueden organizar formando estructuras pluricelulares, no forman ni órganos ni sistemas, es decir, no forman estructuras superiores. Tienen una pared celular que está constituida por quitina principalmente, esto le da la rigidez a la célula, el soporte. Puede ser pigmentada en algunos casos, se conocen como hongos negros. ¿Tienen alguna vez un hongo negro en casa? ¿Alguna vez? No, profe. ¿Nunca tuvieron hongos en el borde de la mesada, en la cortina del baño, en el techo de una pared con humedad? Sí, profe. Ah, yo digo, no puede ser algún hongo en la cortina del baño, todos tuvimos. Bueno, esos hongos negros que ustedes ven son hongos que tienen la pared pigmentada y por eso se ven de ese color. Tiene además una membrana citoplasmática que incorpora ergosterol, ¿sí? A diferencia del colesterol que tenemos los mamíferos, estos tienen ergosterol. Y bueno, tiene además un citoplasma con mitocondrias, con un núcleo, todo lo que corresponde a una célula eucariota. Dentro del reino fungi se reconocen 5 grandes grupos, ¿sí? Los ascomycetes, los basidiomycota, los zigomycotas, los chytridiomycota y los deuteromycota. Los que más nos interesan, porque la gran mayoría de las micosis que estudiamos pertenecen a este grupo, son los ascomycetes. Todos son ascomycetes, excepto el criptococo, que es un basidiomycota. ¿Por qué tenemos que saber esto? Bueno, esto, más allá de que es parte de la clasificación, que por ahí no nos interesa tanto, explica de dónde provienen las esporas. ¿Sí? Las esporas son eh, la célula que permite la reproducción a distancia del hongo. Bien, cuando estudiábamos los parásitos que hablábamos de los quistes, ¿sí? Las esporas son el equivalente a los quistes que tienen los parásitos. ¿Sí? Son el elemento de resistencia que le permite diseminarse e infectar a distancia. Estas esporas se pueden formar por mecanismos de reproducción sexuada cuando hay intercambio de material genético o de reproducción asexuada cuando no hay intercambio de material genético. Y se pueden formar hacia afuera de la célula original o hacia adentro de la célula original. Por ejemplo, en el caso de los ascomycetes, tienen una reproducción sexuada y la célula fértil se denomina asco, ¿sí? Es como un saco, como una bolsa, que tiene en su interior las esporas neoformadas. ¿Sí? Entonces crecen hacia el interior de la célula original. En cambio, los basidiomycotas también tienen una reproducción sexuada, pero originan basidios, que son tienen una forma como si fuera de una masa, de un martillo. Estos se llaman basidiosporas, ¿sí? En honor a su origen, pero crecen hacia, acá está, crecen hacia el exterior de la célula original. Estos dos son los más importantes para la patología médica. Los otros 3 grupos no los vamos a ver porque no tienen representación en la clínica habitual. Bueno, macroscópicamente, ¿cómo podemos ver un hongo? Podemos ver los hongos de sombrero o setas, ¿sí? Que estos alguna vez lo han visto porque lo han visto en la verdulería, lo han visto en el patio de casa después de una lluvia, ¿sí? Esto es algo relativamente frecuente de ver. Además está decir que no nos tenemos que tocar, bien, excepto que nos vayamos a sacar de la góndola, pero los otros hongos no sabemos, a menos que ustedes sean especialistas,
no podemos reconocer a simple vista si es un hongo que tiene potencial venenoso o no, potencial tóxico o no. Después tenemos los mohos. ¿Sí? Los mohos crecen sobre una superficie. ¿Sí? Crecen de manera paralela a la superficie, hacen como una alfombra sobre una superficie. Y son los hongos que vemos, como muestra la imagen, en una fruta que está ya con un proceso de descomposición, en el borde del pan que quedó de la semana pasada, en el queso que no quedó bien guardado. Bien, estos son mohos. Y finalmente los podemos encontrar en forma de cultivos, una colonia, un cultivo en el espacio del laboratorio. Bien, estas son las formas en donde solemos encontrar macroscópicamente a los hongos. Y vamos a ver cómo se comportan microscópicamente. La taxonomía, la taxonomía y la biología de los hongos es realmente muy compleja. Cuando uno revisa la bibliografía, adoptan nombres diferentes según los autores y realmente es un tema muy tedioso para abordar. Lo que yo estoy haciendo acá es un recorte de contenidos y una simplificación a más no poder para que simplemente ustedes entiendan algunos conceptos y algunos términos que le permitan estudiar las distintas patologías. ¿Sí? Pero esto es, como bien decimos, a vuelo de pájaro. ¿Sí? Si ustedes quieren, les interesa el tema y quieren ahondar un poquito más, siempre les recomendamos el Arenas, que es el libro de un autor. Ay, me atoré con la yerba. Es un libro de un autor argentino, ¿sí? Muy reconocido a nivel mundial. Entonces, la verdad que es un libro maravilloso, pero bueno, tiene una complejidad que a veces no es necesaria en un pregrado. Esperen que me tome otro mate, ¿sí? Pues me parece una muy buena forma de morir ahogada por una yerba. Bueno, entonces, desde el punto de vista microscópico, podemos encontrar hongos que son unicelulares, hongos que son pluricelulares. Los hongos unicelulares reciben el nombre de levadura, ¿sí? Y se van a reproducir por división binaria, ¿sí? Por fisión binaria, dividen el núcleo y después dividen el citoplasma, o por gemación, ¿sí? Donde a una célula original le brota una célula hija. ¿Vieron cuando dejan olvidada una papa en el fondo del cajón de la verdura y le sale como un brotecito? Bueno, eso es un proceso de gemación. Si ustedes plantan ese brotecito, le va a crecer una papa nueva, ¿sí? Cosas que hemos aprendido en pandemia cuando teníamos huertos. Bien. Y después tenemos también pseudohifas, que es cuando esto se elonga de tal modo que parecen formar estructuras pluricelulares, cuando en realidad es una única célula que no ha completado la división. Cuando estas levaduras crecen en medios de cultivo, tienen este aspecto más bien cremoso, algodonoso, y son estructuras redondeadas, de color amarillo pálido. ¿Bien? Hasta acá los organismos unicelulares, pero también se pueden organizar y formar estructuras multicelulares. Cuando forman estructuras multicelulares, se denominan colonias, se denominan mohos o hifas, ¿sí? Los mohos tienen algunas particularidades. Primera cuestión es que están formadas por múltiples células unidas entre sí, formando hifas, que se denomina también talo, ¿sí? Como si fuera el tallo de una planta, se denominan talos, que pueden ser cenocíticas cuando son huecas y multinucleadas, o pueden ser tabicadas. Vamos a ver si tenemos acá alguna. Miren, esto por ejemplo es la microestructura de una hifa. Vamos a mostrar de nuevo acá. Acá tenemos las microestructuras de una hifa. Entonces algunas pueden ser tabicadas, como ustedes ven acá, y otras pueden ser huecas y cenocíticas.
Bien, eso depende de la especie del hongo que esté implicada. ¿Se acuerdan que les decía que tenían semejanza con el reino vegetal, que mucho tiempo se había creído que eran lo mismo? Bueno, nosotros seguimos usando una comparación que tal vez no es correcta desde el punto de vista biológico, pero nos sirve desde el punto de vista pedagógico. ¿Sí? Ustedes imagínense que estos hongos multinucleares, multicelulares, son un árbol. ¿Sí? Un árbol que va a tener raíces, que va a tener un tronco, que va a tener frutos y dentro de los frutos va a haber semillas. ¿Sí? Imagínense así y vamos a hacer la comparación. Estos hongos que son multicelulares forman estructuras que se denominan micelios. ¿Sí? La naturaleza forman micelios. Y en los cultivos desarrollan colonias filamentosas o vellosas porque tienen un montón de pelitos que cuando uno abre el cultivo aerosolizan y de hecho uno los puede aspirar y puede infectarse, por lo cual siempre tienen que ser manejadas en cabinas de flujo laminar y con protección respiratoria. Bien, pero miren qué diferente es la colonia de, de un hongo, eh, de un moho respecto a la colonia formada por una levadura. Bueno, cuando el hongo crece en el medio externo, ¿sí? Crece como en forma de moho. ¿Sí? La gran mayoría de los hongos a temperatura ambiente a 28 grados adoptan la forma de mohos u hongos pluricelulares. Y una vez que ingresan al organismo, adoptan la forma de hongos unicelulares con la morfología de levadura. ¿Sí? Esta capacidad de cambiar su forma según la temperatura se denomina dimorfismo. ¿Sí? Dimorfismo térmico, una capacidad que tienen los hongos, un superpoder que tienen los hongos. Entonces, en el medio externo se comportan, se organizan formando estructuras pluricelulares o multicelulares, donde si bien no forman un órgano o un sistema, ¿sí? como los seres, como los mamíferos, por ejemplo, forman estructuras donde adoptan diferentes funciones. Entonces, algunas hifas, que se denominan hifas vegetativas, van a crecer sobre las superficies, van a crecer adheridas al terreno, ¿sí? Y van a ser responsables de la fijación de este hongo al terreno y de la nutrición. Van a tomar los nutrientes del medio. Bien, como si fueran las raíces de nuestro árbol. ¿Bien? Y estos micelios forman grandes redes, como si fuera una red interneuronal, forman redes que conectan por debajo de la tierra superficies muy extensas de seres vivos. ¿Sí? Y también esta red miceliar permite recoger el agua de lluvia, sostener el sustrato, ¿sí? Pasar información de un lugar a otro. O sea, funciona realmente como si fueran una gran red neuronal y conectan distintas especies entre sí. Entonces, esto está fijado al suelo. Dan origen a las hifas aéreas o hifas de fructificación. Estas se proyectan por encima de la superficie y van a ser las responsables de formar los conidios, ¿sí? También llamados esporas. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al ejemplo del árbol. El árbol tiene un tronco del cual salen ramas nuevas que permiten la fructificación local, ¿sí? Permiten que el árbol crezca en el mismo lugar porque tiene brotes nuevos, ¿sí? Eso se produce porque de cada rama crece una ramita anexa nueva, ¿bien? ¿Eso cómo se produce? Bueno, se produce por un proceso blástico de gemación, ¿sí? Sale un brotecito y desarrolla una ramita nueva, o por un proceso tálico, donde una de estas hifas se fragmenta y da origen a una nueva. Bien, eso depende de la especie del hongo, tiene la formación por procesos blásticos o tálicos. Bien,
Entonces, tiene un proceso de crecimiento local y también tiene un proceso de generación de nuevas células con capacidad de infección a distancia. ¿Sí? Volviendo al ejemplo nuestro del árbol, son las frutas que en su interior tienen semillas. ¿Sí? Si ustedes se comen una mandarina y las semillas las plantan en un nuevo lugar, en una nueva maceta, si tenemos suerte con una mandarina transgénica, de ahí va a crecer una planta de mandarina. Bien, entonces va a generar una nueva vida a distancia. La semilla parece estar inerte, pero cuando encuentra un nicho adecuado, con temperatura, con humedad, con nutrientes, va a brotar nuevamente. De la misma manera se comportan las esporas, ¿sí? Esporas que también se denominan conidios. Y son las formas que tiene el hongo de reproducirse a distancia. Las conidias miden micrómetros, son muy pequeñas, aerosolizan, ¿sí? Con el viento, pueden ser transportadas largas distancias y pueden caer al suelo, infectar un animal, infectar una planta, según la especie de la que estemos hablando, y si son inhaladas por un ser humano, pueden producir una infección también en la persona. Bien, una vez que ingresan al organismo y toman contacto con un ser vivo que está a 37 grados, convierten a su forma en levadura. Acá podemos ver con más detalle esto que estuvimos hablando recién. Tenemos una red micelial que está representada por las hifas vegetativas, ¿sí? Que habíamos dicho que eran responsables del sostén y la nutrición, ¿sí? Son como las raíces de este árbol y ustedes ven que están interconectadas. Esto da origen a un talo o a una hifa aérea o de fructificación que va a generar un montón de, en este caso son basilosporos, ¿sí? Porque crecen hacia el medio externo, hacia afuera de la célula original, que pueden reproducirse de manera asexuada eh, sin intercambio de material genético, digamos, con fusión de núcleos vecinos, o pueden, digamos, acá se genera la célula, la formación de la basidiospora, que se desprende y cae cae al lado de la célula original o puede aerosolizar e infectar a distancia. Pero bueno, generan un microorganismo nuevo. Cuando tenemos intercambio entre material genético de dos estructuras diferentes, ¿sí? No de células vecinas, sino de dos estructuras diferentes, se habla que hay una reproducción sexuada con intercambio de material genético y, bueno, esa también es otra forma de reproducción que tienen los hongos. No importa, eso no es imprescindible que lo sepan. ¿Por qué se los contamos? Porque algunos hongos pueden hacer reproducción sexuada o asexuada en función de la temperatura, la humedad, digamos, condiciones del medio, y son infectantes solo cuando hacen cierto tipo de reproducción. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver más adelante. Bien, tenemos claro hasta acá qué es una hifa vegetativa, qué es una hifa de fructificación, qué es una conidia, ¿sí? Las conidias son muy importantes porque constituyen el elemento infectante en todas las micoses. Conidias o también llamadas esporas. Bueno, esto es un poquitito de lo que hablábamos recién. Acá vemos una levadura. Las levaduras son unicelulares, se reproducen por brotación o por gemación. Y en cambio los mohos forman estructuras con forma de hifa que se van a reproducir por procesos plásticos o tálicos con o sin intercambio de material genético. Bien, esto es un poquitito lo que hablábamos recién. Y acá se complica un poco más, ¿sí? Vamos a hablar, hay algunas formas teleomorfas o anamorfas. ¿Se acuerdan que recién decíamos que las esporas podían reproducirse de manera sexuada o de manera asexuada, cuando hay mitosis sin fusión de los núcleos? Bien. Las formas teleomorfas, ¿sí? Están representadas por el hongo
cuando se reproduce, cuando produce esporas sexuadas. Y cuando el hongo produce esporas asexuadas, cuyo origen fue la reproducción asexuada, se denominan anamorfas. ¿Por qué comentamos esto? Porque reciben nombres diferentes cuando adoptan una forma u otra. Entonces, el mismo hongo puede tener diferentes nomenclaturas. Por ejemplo, el histoplasma, en su forma teleomorfa, se llama Helomyces capsulatum. Y en su forma anamorfa se denomina histoplasma capsulatum. Y muchas veces solo resulta infectante en una de sus formas. Entonces, ustedes cuando lean la bibliografía van a ver histoplasmosis. Agente etiológico, Agelomyces capsulatum o histoplasma capsulatum. Es decir, pero ¿cómo? ¿Tiene dos agentes? No, es el mismo agente que adopta diferentes nomenclaturas según su modo de reproducción. Es como que me digan, yo cuando estoy en la facultad uso el nombre que dice mi DNI, pero cuando salgo a bailar uso el nombre que tengo en redes sociales, ¿sí? Que no tiene nada que ver con mi nombre de DNI. Bien, es una cosa así. Bien, es el mismo ser que adopta diferentes nomenclaturas y de una manera resulta infectante y de otra no. Bien, esto a nosotros no nos cambia la patología médica, no nos condiciona las lesiones, ni nos modifica el modo de toma de muestra. Pero cuando ustedes vayan a la bibliografía y lean, quiero que entiendan qué es lo que están leyendo y por eso se nos contamos acá. Y siguiendo con esta línea, tenemos que entender que los hongos tienen una doble vida. ¿Sí? Esta es la parte donde escuchamos pero no juzgamos, ¿sí? Los hongos tienen una doble vida. Así como decíamos que podían adoptar la forma de levadura o la forma de hija, según fueran unicelulares o pluricelulares, que esto se llamaba dimorfismo, la capacidad de modificar su morfología en función de la temperatura, se denominaba dimorfismo. ¿Sí? Entonces, la forma que adoptaban a 20-25 grados de temperatura ambiente era de micelio filamentoso y la forma que adoptan a 37 grados es la forma de levadura. No solo son dimórficos, la gran mayoría de los hongos que vamos a estudiar son dimórficos, excepto el criptococo, que es el hongo de las excepciones. Además son bifásicos, es decir, pueden tener una fase de vida saprofítica y una fase de vida parasitaria. Cuando viven en el medio ambiente, obtienen su alimento del medio externo, ¿sí? Del suelo o de los materiales en descomposición, ¿bien? Obtienen su alimento del medio, ¿bien? Entonces tienen una forma de vida saprofítica. Pero cuando invaden un microorganismo, cuando invaden un organismo superior, viven a expensas del organismo superior, ¿sí? Se comportan como parásitos, ¿sí? Por eso los estudiamos en esta materia. ¿Bien? Entonces, cuando invaden un organismo a 37 grados, toman su forma de levadura y empiezan una vida parasitaria. ¿Bien? Por eso decimos que los hongos son difásicos y dimórficos. Difásicos porque tienen dos fases de vida, una saprofítica a temperatura ambiente y una parasitaria a temperatura corporal, y dimórficos porque a temperatura ambiente toman la forma de hifas y a temperatura corporal toman la forma de levaduras. Hay algunos hongos, ¿sí? Como cándida, que son polimorfos, que hacen lo que quieren, ¿sí? ¿Vieron cómo hay gente que es difícil? Bueno, la cándida es un hongo difícil, por no usar otra expresión que no es tan académica. Bien, entonces hace lo que quiere, a cualquier temperatura toma la morfología que se le canta, bueno, es un hongo complejo, un hongo tóxico. Bien, esa es la cándida. Bien, es una excepción que, ¿y cómo será de excepcional? Que puede ser parte de la microbiota, de hecho es parte de la microbiota intestinal, cuando está ahí parece bonita,
pero cuando sale del intestino causa estragos. Bueno, estamos hasta acá. ¿Me siguieron hasta acá alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar las micosis? Las podemos clasificar con diferentes criterios. Según su origen, pueden ser exógenas o endógenas. ¿Sí? Exógenas cuando viven en el medio, cuando se adquieren desde el medio ambiente, o endógenas cuando son parte de la microbiota, como Cándida, el ejemplo que hablábamos recién. Por su localización, se pueden clasificar en superficiales, subcutáneas y profundas, y en función de la susceptibilidad del huésped, se pueden clasificar como oportunistas. Las micosis superficiales van a afectar la capa más superficial de la epidermis, ¿sí? Van a comprometer mucosas y tejidos queratinizados. Las uñas, el pelo, ¿sí? La capa córnea de la piel. Se van a adquirir por contacto directo o por fomites, ¿sí? Por ejemplo, por compartir un calzado, por compartir el peine, ¿bien? Pero generalmente se adquieren por contacto directo. Contacto directo que puede ser de persona a persona, de la persona con el suelo, porque hay hongos que son geófilos, ¿sí? Que se adquieren desde el suelo. Hay otros hongos que son antropofílicos, que se adquieren, que solo afectan a los seres humanos, entonces se adquieren de persona a persona. Y hay otros hongos que son zoofílicos, que afectan a distintos animales, que si son animales domésticos, por ejemplo, el conejo, ¿no? Es un animal que suele tener micosis y que suele ser doméstico, puede infectar al ser humano de manera secundaria. Bien, entonces estos son hongos zoofílicos. Pero bueno, se adquieren en todos los casos por contacto directo. Son patologías benignas, ¿sí? Nadie va a morir porque tenga una tiña, ¿sí? Son patologías que tardan en resolver, pero que no comprometen la vida del paciente, ¿bien? Y pueden afectar tanto al ser humano como a algunos animales domésticos, ¿sí? Esto de ninguna manera constituye una consulta de guardia. Este paciente tiene esta lesión hace meses, ¿sí? No pone en riesgo su vida, probablemente se pueda resolver con una cremita y va a tener una buena evolución. Las micosis subcutáneas son un poco más complejas, ¿sí? Porque afectan las capas más profundas de la piel, afectan la dermis, tejido subcutáneo, incluso pueden llegar a afectar el músculo, la fascia o estructuras adyacentes como las articulaciones o el hueso. Se adquieren por inoculación traumática, ¿sí? Por ejemplo, porque te clavaste una espina, te cortaste con una madera, tenías una herida que se contaminó con tierra y en la tierra había esporas de algún hongo, ¿bien? Pero ingresaron en profundidad. Son benignas, ¿sí? Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, pero tienen una evolución tórpida. ¿Qué quiere decir eso? Y que van a tardar en curar. ¿Sí? El paciente dice, mira, esto lo tengo hace un mes, y sí, va a tardar en curar. Y esas lesiones que son más importantes que las que veíamos recién. En pacientes inmunodeprimidos incluso pueden diseminarse, infectar otros, por vía linfohemática, pueden afectar otros órganos o sistemas en inmunodeprimidos. En pacientes inmunocompetentes quedan localizadas o siguen el trayecto linfohemático, pero no profundizan. Y finalmente las micosis profundas. Estas afectan distintos tejidos y órganos, ingresan generalmente por vía inhalatoria y afectan inicialmente el pulmón. En los pacientes inmunocompetentes se forman granulomas y la infección queda contenida a nivel pulmonar, pero en los pacientes inmunodeprimidos el sistema inmune no alcanza a formar un granuloma y los microorganismos se diseminan. ¿Sí? Se diseminan y afectan distintos órganos o sistemas. Por eso decíamos que las micosis dependían más de la inmunidad del hospedador que de la patogenicidad per se que tiene el hongo, ¿sí? Porque el mismo hongo en un paciente inmunocompetente va a pasar absolutamente desapercibido, pero en un paciente inmunodeprimido
puede matar al paciente en un par de días. ¿Sí? Las micosis profundas sí son patologías severas, graves, que comprometen la vida del paciente y que requieren tratamiento endovenoso, ¿sí? Tienen un diagnóstico complejo y requieren tratamiento endovenoso para su curación, ¿sí? Acá no le podemos poner una cremita, acá le tenemos que hacer 20 días de angiotensina. Bien, si no el paciente no solo que no se va a curar, sino que se puede morir. Algunas micosis se consideran endémicas, ¿sí? Porque por las características del hongo desarrollan en ciertas regiones geográficas, ¿sí? Por ejemplo, la coccidioidomicosis, que es propia de la zona precordillerana, o la paracoccidioidomicosis, que es propia del litoral. ¿Sí? Entonces, en determinada región geográfica se desarrollan con mayor facilidad y por lo tanto se consideran endémicas. Y otras se consideran oportunistas, que son las que afectan a pacientes inmunodeprimidos, que rara vez afectan a un paciente inmunocompetente, pero que sí en pacientes con algún trastorno de la inmunidad son infecciones con un curso muy severo. Bien, estamos hasta acá. ¿Qué nos tenemos que llevar? ¿Sí? Los hongos pertenecen a el reino fungi y son seres vivos eucariotas heterótrofos. Cuando son unicelulares, reciben el nombre de levaduras, y cuando son multicelulares, reciben el nombre de mohos u hongos filamentosos. Se van a reproducir y diseminar gracias a la formación de esporas o conidios, ¿sí? Espora y conidios es un sinónimo, ¿sí? Que van a ser los elementos infectantes para el ser humano. ¿Cómo van a actuar? Bueno, las micosis superficiales se van a adquirir por contacto directo, las micosis subcutáneas por inoculación traumática y las micosis profundas en general se adquieren por vía inhalatoria. Y la puerta de entrada es el pulmón. La mayoría de los hongos patógenos van a adoptar la forma filamentosa a temperatura ambiente y la forma de levadura a temperatura corporal. Esto es así por el dimorfismo térmico, ¿sí? Que es una capacidad que tienen los hongos. Las enfermedades que van a producir tienen una gravedad variable en función de la afectación y del estado inmunitario previo del huésped, pero en general todas las micosis tienden a la cronicidad. ¿Mm? Bien, acá en lo que tenemos son los ejemplos de micosis superficiales, cutáneas, subcutáneas y sistémicas, ¿sí? Pero esto ya lo vamos a ver con más detalle en otra presentación, así que no lo vamos a desarrollar ahora. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta? Porque hasta acá lo que hemos visto son las generalidades, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar de las micosis propiamente dichas. Déjenme que busque la presentación. Bien, entonces, vamos a empezar con las micosis superficiales. ¿Cuáles son las micosis superficiales? Las que afectan la capa córnea de la piel o de los pelos y producen una reacción mínima o ausentan los tejidos, es decir, no generan gran reacción inflamatoria. Como no generan gran reacción inflamatoria, no producen muchos síntomas clínicos ni tampoco movilizan al sistema inmune, ¿sí? Entonces, esto es importante porque va a tener que ver con los síntomas que el paciente refiere en la consulta y también va a tener que ver con las posibilidades que vamos a tener en el diagnóstico. ¿Sí?
son micosis que afectan solamente la parte, la capa córnea de la piel o el pelo. Los que afectan la porción extrafolicular del pelo son dos, la piedra negra o la piedra blanca. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Para piedra negra, piedra Yortai, para piedra blanca, Trichoforum baeyeyi. ¿Cuáles afectan el epidermis? La tiña negra, producida por Ortae Warnecki, y la tiriasis versicolor. La tiriasis versicolor es súper frecuente, estoy seguro que más de una vez la han visto. Ahora van a aprender a reconocerla. Y después tenemos afecciones cutáneas producidas por actinomicetes, ¿sí? Que son, o sea, cuando habíamos dicho que eran bacterias que se comportaban como si fueran una micosis, que en realidad eran bacterias. Y dentro de ese grupo tenemos el eritrasma, la tricomicosis axilar y la queratolisis punteada. Que la queratolisis punteada en realidad es una conjunción de distintos microorganismos filamentosos. Vamos a ver uno por uno entonces. La piedra blanca es producida el agente responsable Trichoforum baeyeyi. ¿Sí? Son unos nódulos blancos o marrón claro, bien chiquititos, ¿sí? Que están firmemente adheridos, adheridos al pelo, ¿sí? Que pueden afectar la barba, el bigote o los vellos del pubis. Son nódulos blandos que se pueden desprender, ¿sí? La sensación cuando uno toca una cabeza con piedras es como, ¿no? Cuando ustedes se acostan en la arena y se quedan con la cabeza llena de arena y después están 3 días para sacarse la arena del pelo, ¿sí? Que se pasan y sienten así como arenita. Bueno, es la misma sensación cuando tienen un paciente que tiene piedras, ¿sí? Piedra blanca o piedra negra. Piedra negra cambia el agente etiológico, es diferente, se llama piedra Yortae, ¿sí? Forma nódulos negros o marrón oscuros que están más adheridos, son más duros y están más adheridos al pelo y afectan exclusivamente el cuero cabelludo. Bien, entonces estas son las dos micosis que pueden afectar el pelo, ¿sí? No afectan el folículo piloso, de manera que el diagnóstico y el tratamiento es el mismo, ¿no? Si ustedes cortan el pelo, eso sirve para hacer diagnóstico, miramos al microscopio óptico, pero no solamente que lo podemos mirar al microscopio óptico, sino que muerto el perro se acaba la rabia, ¿sí? Entonces, como no está afectado el folículo piloso, el pelo nuevo que va a crecer sano. No hace falta que rapeemos al paciente, ¿sí? También le podemos dar un champú con algún antimicótico y con eso también vamos a resolver el problema sin necesidad de cortarle todo el pelo. ¿Sí? Importante, ¿no? Después tenemos los que afectan, estas micosis se ven eventualmente, pero no son patologías súper frecuentes, ¿sí? De pronto si se dedican a la dermatología, alguna vez lo van a ver, pero en el consultorio general no es algo que veamos con mayor frecuencia. Tenemos también las tiñas que afectan a la epidermis, ¿sí? En este caso, la tiña negra que provoca estas manchas, estas máculas, color amarronado, color café con leche, que afectan palma de las manos y planta de los pies. Son producidas por Ortae Warnecki. Diagnóstico diferencial, siempre que tenemos máculas en palma y plantas, lo primero en lo que tenemos que pensar es en sífilis, ¿sí? El dicho dice, piensa mal y acertarás, ¿sí? Entonces, lo primero, siempre que tenemos un paciente con lesiones en piel, tenemos que recordar que la sífilis secundaria es una posibilidad, afecta al piel, provoca lesiones y es conocida la sífilis como la gran simuladora. Entonces, siempre que tenemos lesiones en piel, tenemos que pedir una serología para sífilis. Así sea para documentar que el paciente es negativo. Bien, tal vez tenga una sífilis concomitante. Recuerden que es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en nuestro medio. Si es así, bueno, le pongamos la penicilina y además le tratemos la micosis. Pero siempre que tenemos lesiones en piel, un diagnóstico diferencial es con sífilis secundaria.
¿Puede haber diagnóstico diferencial con otras patologías? Sí, por ejemplo, con enfermedad de von Recklinghausen, que tiene también máculas en palmas y plantas, tiene unas otras sintomatologías que no presentan estos pacientes. Diagnóstico diferencial con psoriasis, diagnóstico diferencial con eczemas o con vitiligo. Bien, entonces tenemos otras patologías de piel que producen cambios en la coloración, manchas de un color diferente al de la piel del paciente. Bien, pero bueno, lo importante es reconocer que esto no es normal y hacer el diagnóstico etiológico. La psoriasis versicolor sí es una patología súper frecuente. Es una micosis no inflamatoria, por lo tanto, no pica, no duele, no molesta. ¿Y por qué entonces viene el paciente a la consulta? Y viene por una cuestión estética, ¿sí? Porque tiene manchas que provocan una discromía en su epidermis, ¿sí? Esta discromía pueden ser manchas que se expresan con un color más claro o más oscuro que la piel habitual del paciente. El agente etiológico es Malassezia fulfur, ¿sí? La malacesia en realidad es un hongo comensal, ¿sí? Habita normalmente en la epidermis, pero eh, cuando se rompe el equilibrio ecológico y el hongo tiene mayor sustrato para permitir su crecimiento y desarrollo, se reproduce de más y provoca sintomatología, ¿sí? Como cuando se rompe el equilibrio en cualquier microbiota. ¿Cuáles son los factores que favorecen su crecimiento y desarrollo? Bueno, el aumento de la temperatura, la humedad, la piel seborreica, ¿sí? Los pacientes con pieles grasas. ¿Por qué? Porque el ácido azaleico, un ácido graso que tenemos normalmente en la piel, es el sustrato metabólico del hongo. Entonces, si tenemos una piel seborreica con aumento de los ácidos grasos, el hongo va a tener mayor sustrato para su metabolismo y va a crecer feliz, contento y se va a reproducir. La hiperhidrosis, otro factor de riesgo, así como el uso de corticoides o el uso de inmunosupresores. Entonces, como este es un hongo que es comensal, se va a presentar de manera crónica, recurrente, recidivante en pacientes que tengan estos factores. Entonces, por un lado tenemos que tratar la micosis, pero por otro lado también tenemos que modificar estas condiciones que favorecen el crecimiento del hongo. Por ejemplo, le vamos a tener que decir al paciente, cambia el jabón que usás para disminuir los ácidos grasos de la piel, o empieza a comer diferente, bajemos de peso, usa ropa de algodón que permita la respirabilidad, la transpiración de la piel sin dejarla húmeda, ¿bien? A veces el uso de calzados cerrados, tipo borseos o calzados de uso industrial, vieron que algunas personas que trabajan en determinadas áreas tienen tienen calzados de seguridad. Bueno, todo eso favorece la hiperhidrosis, el aumento de temperatura local y favorece el crecimiento de los hongos. Cuando la malacesia afecta el cuero cabelludo, recibe el nombre de Thyreosporium ovale, ¿sí? Y esto capaz que no lo conocen con ese nombre, pero seguramente han escuchado hablar, porque es el agente etiológico de la caspa, ¿sí? Entonces la caspa es como si fuera una secundaria a la proliferación del Thyreosporium en el cuero cabelludo. Bueno, ¿cómo se presenta clínicamente? Y se presenta como una discromía, ¿sí? Como un cambio en la coloración habitual del paciente, que puede ser una hipercromía, cuando es de un color más oscuro que el de la piel del paciente, o una hipocromía, cuando es más clara, como ven en estas fotografías. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el hongo coloniza las capas superficiales de la epidermis, se distribuye con mayor frecuencia en las zonas expuestas del tronco y la raíz de los miembros, participa en el metabolismo de los lípidos. Los lípidos, recuerden que son Se ha cortado recién lo que habías dicho. Ah, ¿y hasta dónde se escuchó? Escuché bien, pero
Se escucha todo de mi parte, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces retomamos. El hongo coloniza entonces la capa superficial de la epidermis y, como les decía recién, utiliza los ácidos grasos como sustrato metabólico. Entonces, forma ácido azaleico y eso afecta afecta directamente a los melanocitos. ¿Sí? Y esto va a producir entonces, de manera secundaria, una hipopigmentación o una hiperpigmentación, ¿sí? Que es lo que se va a expresar clínicamente. Como son micosis superficiales que no generan una respuesta inflamatoria, porque de hecho el agente etiológico es parte de la microbiota, ¿sí? Un comensal, ¿sí? Entonces no genera una respuesta inflamatoria. Si yo le hago anticuerpos a este paciente, no va a tener ninguno, ¿sí? Porque es una patología que no genera respuesta inmunitaria. Y tampoco va a generar una respuesta inflamatoria local. Por lo tanto, no pica, no duele, no molesta, no nada. El paciente viene, y generalmente viene en esta época del año o en el verano, porque ve un cambio en la coloración de la piel. Entonces, cuando la piel se expone a los rayos solares, hay una parte que se pigmenta y otra parte que no. Entonces el paciente viene, vengo porque tengo unas manchitas. Bueno, esas manchitas, esa discromía, es la tiriasis versicolor. ¿Sí? Acá podemos ver, acá en la frente, no sé si llegan a ver en la imagen, acá en el tronco, la espalda. Todas estas fotografías son una donación del doctor David Reed, que es un médico, el jefe del servicio de dermatología del Hospital Pediátrico acá de Córdoba, que muy gentilmente, compañero mío en la cátedra de parasitología, que muy gentilmente me donó para esta clase eh, fotografías de su acervo personal de pacientes, ¿no? Imagínense que con 30 años de experiencia tiene varias fotos, ¿sí? De varias patologías cutáneas. Bueno, ya he tenido la deferencia de donarlos para que las pudiéramos utilizar en esta clase, ¿sí? Así que vamos a citar el autor porque si no es robo y eso no corresponde. Bien, pero son todas fotografías de su propia colección. Bueno, hasta acá entonces la tiriasis versicolor. Seguimos con las afecciones cutáneas que son producidas en realidad por bacterias. Bien, son pseudomicosis. ¿Por qué decimos que son pseudomicosis? Las micosis se caracterizan por ser lesiones de evolución tórpida, ¿sí? El paciente viene y te dice, hace 2 semanas, hace un mes, hace 3 meses que tengo esta lesión, no se mejora, no se cura, tome antibióticos, no está mejor, por supuesto que no va a estar mejor porque es una infección producida por un hongo que no va a responder a los antibióticos. Bien, en el caso de las bacterias sí, en el caso de las pseudomicosis sí, en el caso de los hongos no. A eso hacemos referencia cuando decimos que es una evolución tórpida. Bueno, una de estas afecciones cutáneas es el eritrasma, no lo vemos en esta fotografía, lo vamos a ver más adelante. El eritrasma afecta los pliegues, ¿sí? Es producida por Corynebacterium minutissimum y se caracteriza por ser una lesión eritematosa, o sea, rojiza. Eritrasma proviene de eritrocrómico, ¿sí? Tiene el color de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Cuando yo lo miro con la luz de Wood, la luz de Wood es una luz que tiene una frecuencia de onda especial, es una luz, es como una linterna que usan los dermatólogos con una frecuencia de luz particular que permite ver la refrigencia que emiten ciertos microorganismos. Entonces, gracias a eso vemos que el Corynebacterium emite una refrigencia eritrocrómica y de ahí el nombre de eritrasma. Bien, el eritrasma no pica, no duele, no molesta, sino simplemente que es una lesión enrojecida, la lesión eritematosa que afecta los pliegues, ¿sí? El pliegue inguinal, el pliegue axilar, el pliegue en los pacientes obesos, el pliegue abdominal. Bien, entonces diagnóstico diferencial con cándida y diagnóstico diferencial también con tinea crural, que la vamos a ver más adelante. Bien, pero recuerden que como es una pseudomicosis, es superficial,
no va a provocar reacción inflamatoria y por lo tanto no va a producir ni prurito, ni dolor, ni ninguna otra sintomatología. La tricomicosis axilar afecta, es producida por Corynebacterium tenis y afecta el vello de las axilas, ¿sí? Se asocia con distintas bacterias que tienen una refrigencia diferenciada, entonces algunos se ven más amarillentos, otros se ven más rojizos, ¿sí? Otros se ven más negruzcos. Y finalmente la queratolisis punteada provoca estas lesiones como si hubieran agarrado con un puntero, ¿sí? Y hace microescoriaciones en la planta de los pies, producida por Corynebacterium en asociación con Dermatophilus y con Nigrococcus. Es una patología relativamente frecuente de ver. Tenemos también las micosis cutáneas, ¿sí? Que afectan zonas queratinizadas de piel, de pelo y de uñas. Y estas micosis sí provocan reacción inflamatoria local. Y como provocan reacción inflamatoria, tienen sintomatología clínica, ¿sí? Pican, duelen, molestan. ¿Bien? Acá el paciente va a venir no por una cuestión estética, sino porque le pica, ¿sí? Estas micosis cutáneas pueden ser de diferente tipo, ¿sí? Bueno, algunas están producidas por las tinias trichophytum, epidermophytum y microsporum. Este grupo de micosis se conoce como dermatofitosis. Podemos encontrar también la cándida de piel y mucosa, y podemos encontrar micosis cutáneas producidas por hongos miceliares no dermatofitos, como por ejemplo Fusarium, Geotrichum, Acremonium. Bien, estos son menos frecuentes. Pero dentro de estas micosis cutáneas, las más importantes son las tinias, ¿sí? Las tinias propiamente dichas, las tinias producidas por dermatofitos. ¿Sí? Recuerden que los dermatofitos son un grupo de hongos llamados Trichophytum, Epidermophytum y Microsporum. Entonces, cuando nosotros hablamos de tinias, ¿sí? Así genéricamente, en realidad no hacemos referencia a la tinia, negra, ¿sí? O a la tinia blanca, sino que hacemos referencia a la dermatofitosis. ¿Qué características tienen las dermatofitosis? Son lesiones inflamatorias, ¿sí? Por lo tanto, provocan síntomas locales. Producen prurito, producen dolor, ¿bien? Pero básicamente son pruriginosis. Y es lo que trae al paciente a la consulta. Clínicamente son placas, ¿sí? Eritemato escamosas, es decir, que son de un color rosado, rojizo, que tienen escamas en los bordes, ¿sí? Son redondeadas y en los bordes tienen microvesículas que posteriormente escaman y tienden a la curación central. ¿Sí? Tienen crecimiento excéntrico, entonces al centro de la lesión parece estar resolviéndose y hacia la parte externa permanecen con actividad. Por lo tanto, siempre tenemos que tomar la muestra de los bordes de la lesión, que es donde tenemos más chances de recoger el hongo. Diagnóstico diferencial, siempre dijimos, con sífilis secundaria, con eczemas, que son patologías propias de la piel, con eritemas anulares o eritema polimorfo, con dermatitis seborreica, con tiriasis, ¿bien? Con psoriasis, ¿bien? Entonces, estas tienen otros diagnósticos diferenciales. Estas tinias, miren, esta se ve bien, esta lesión se llama el escarapela. Este tipo de lesión se denomina el escarapela porque tiene una zona central de actividad, una zona intermedia que parece de piel sana y un halo excéntrico donde claramente hay un proceso inflamatorio. Entonces, esto se semeja en la morfología de una escarapela. Siempre recuerden que si tenemos que tomar muestras, tomamos de la periferia. Entonces, si llegan a ver en la fotografía, vamos a agrandar un poquito.
tienen una lesión eritematosa con microvesículas, como si fueran unos pequeños granitos que descaman. Estas tiñas son las que afectan la piel lampiña, es decir, la piel que no tiene vello, por ejemplo, la piel del tronco, la piel de los brazos. ¿Bien? Entonces, esta tiña se llama tiña corporis, ¿sí? Porque afecta la piel lampiña. ¿Cómo vamos a tomar la muestra de esta lesión? Bueno, vamos a tomar un bisturí y con el bisturí y un portaobjeto, vamos con el bisturí a raspar la superficie de la lesión. Esta superficie va a descamar y vamos a recoger las escamas en el portaobjeto y eso es lo que vamos a mirar al microscopio óptico. También se pueden cultivar, pero en general muchas veces el diagnóstico de las micosis superficiales es simplemente con observación clínica. Entonces, estas dermatofitosis pueden afectar distintas partes del cuerpo, ¿sí? Y según la parte del cuerpo que afecten es el nombre que reciben. Entonces, se pueden denominar tinea capitis, tinea corporis, tinea inguinal, tinea pedis o tinea unum, también llamada onicomicosis. Esta es en función de la zona que afecta. La tinea capitis va a afectar, como su nombre lo indica, el cuero cabelludo. ¿Sí? Estas patologías son súper frecuentes. Son las micosis superficiales más frecuentes, constituyen el 25% de las micosis que nosotros vemos en la clínica, ¿sí? Y son realmente las más habituales en la consulta, ¿sí? Las tiñas o dermatofitosis de distintas partes del cuerpo. La tinea capitis va a afectar entonces el cuero cabelludo y lo va a afectar en distinto grado, ¿sí? A veces tenemos tiñas que se llaman, que afectan solo el pelo, solo el crecimiento del pelo, que se conocen a veces como canchitas, ¿sí? ¿Vieron cuando juegan al fútbol en la plaza y en la zona donde están los arcos no hay manera de que crezca el pasto? ¿Sí? Porque apenas empieza a crecer 2 o 3 centímetros y lo pisotean, le pasan la pelota por encima y el pasto no puede crecer. Bueno, entonces uno cuando mira así desde arriba, a lo lejos, mira la plaza o mira el terreno baldío y podés identificar claramente cuál es la zona de las canchas. Bueno, lo mismo pasa en el cuero cabelludo de estos pacientes. Tienen crecimiento del pelo normal, excepto en determinadas zonas donde el pelo no crece, ¿sí? Como si fuera una canchita. Bueno, esta micosis es súper común en la infancia, se resuelve fácilmente con el uso de un champú con antimicóticos, bien, como por ejemplo con ketoconazol o con micoconazol, pero afecta, digamos, el pelo de manera superficial. ¿Sí? El folículo piloso está sano, por lo tanto, después del tratamiento, el pelo nuevo va a crecer con normalidad. En casos más severos, se afecta el folículo piloso y puede dejar una alopecia residual. E incluso se pueden asociar con algunas bacterias y hacer lesiones que parecen sobreinfectadas, que tienen supuración, que le duelen al paciente. Estas tiñas pican, ¿sí? Todas producen prurito, porque tienen una reacción inflamatoria local. ¿Bien? Pero en algunos casos pueden incluso supurar y dejar una alopecia residual. Cuando afectan el cuerpo, la piel lampiña, producen estas lesiones anulares en forma de escarapela que hablábamos recién. Cuando afectan la ingle, ya vamos a ver ahora enseguida, producen algo que se conoce como tinea inguinal o tinea cruris, también llamado eczema marginado de hebra. Cuando afectan los pies, provocan la tinea pedis, ¿sí? Esto es lo que se conoce vulgarmente como el pie de atleta, ¿sí? Los hongos en los pies son los responsables de esto que nosotros llamamos vulgarmente el olor a pata, ¿sí? Cuando un paciente tiene olor a pata, que tiene micosis, ¿sí? No es porque no se cambió el gen, es porque tiene una micosis. Entonces hay que mirar las plantas de los pies, si tiene este pie de atleta o este pie de nadador, o si tiene micosis interdigital, ¿sí? Donde la piel está macerada y está con
con humedad local, bien, esto constituye la tinea pedis. Son importantes, primero porque le producen prurito y mal olor, bien, pero más allá de la cuestión estética o de la molestia que generan, pueden generar focos de micosis a distancia, es decir, el paciente que tiene tinea pedis puede desarrollar una tinea inguinal por extensión, pero también al lesionarse la epidermis puede actuar esa lesión producida por el hongo como una puerta de entrada para los microorganismos propios de la microbiota cutánea que de manera secundaria producen una celulitis. ¿Sí? Entonces a veces el paciente que tiene una celulitis o que tiene una erisipela, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada? Tienen como puerta de entrada para el microorganismo una micosis interdigital que lesionó la epidermis y facilitó el ingreso de los organismos de la microbiota. ¿Bien? ¿Se entiende? Y finalmente tenemos la tinea, la onicomicosis, ¿sí? Que es la afectación de las uñas. ¿Sí? Las uñas se pueden afectar por dos tipos de hongos. Se pueden afectar por los dermatofitos o se pueden afectar por la cándida. Pero la lesión que producen es diferente en cada caso. ¿Sí? Las uñas que están afectadas por dermatofitos tienen una lesión distal, ¿sí? En el borde libre de la uña, pero la raíz de la uña está sana y la piel circundante está sana. Entonces decimos que es una tinea, es una onixis sin perionixis, es decir, es una afectación de la uña sin afectación periférica. Entonces, la tinea unguium, o también llamada onicomicosis, es una onixis sin perionixis. Ya más adelante vamos a ver cómo es la afectación con cándida y vamos a poder apreciar las diferencias. Nos queda la tinea inguinal, eczema marginado de hebra o prurito de los jinetes. Tiene un montón de nombres en esta micosis, pero si ustedes aprenden todos los nombres que tienen, van a saber todo lo que tenemos que saber de esta patología. Lo denominamos eczema marginado de hebra. Eczema es toda lesión que descama y pica. ¿Sí? Pueden tener distintas etiologías, pero toda lesión que descama, que tiene microvesículas que descaman y pica, se denomina eczema. ¿Sí? ¿Cómo afecta la zona crural? Se denomina eczema marginado, tinea crural, tinea inguinal, ¿sí? Haciendo referencia a la localización morfológica, o prurito de los jinetes. Y acá hace referencia al principal síntoma clínico, que es el prurito, que es lo que va a traer el paciente a la consulta, y al principal dato epidemiológico. Esta lesión se describió hace muchísimos años, donde los jinetes eran personajes habituales en la vida diaria, ¿sí? Eran personas que usaban ropa ajustada, que tenían una presión constante sobre la zona inguinocrural, ¿bien? Y esto facilitaba el roce, el aumento de temperatura, el aumento de humedad local, y todo esto favorecía el crecimiento del hongo, ¿sí? El crecimiento local del hongo en la región inguinocrural. Y ahí que se llamaba prurito de los jinetes, porque la mayoría de los que lo padecían tenían este rol social o este oficio. Bien, hoy no tenemos muchas personas que se dediquen de manera a ver que sean jinetes profesionales, ¿sí? Es como más raro de ver. Pero sí tenemos personas que tienen los mismos factores de riesgo, ¿sí? Que tienen un aumento de la presión y de la humedad local, con aumento de la fricción, ¿bien? Pero ¿quiénes son esos pacientes? Y son, por ejemplo, los ciclistas, los que hacen running, los que trabajan muchas horas sentados, por ejemplo, los trabajadores del volante, como los taxistas o los colectiveros, ¿sí? Los pacientes obesos que tienen un aumento de la presión local por una cuestión mecánica, ¿bien? Entonces, estos pacientes que tienen estos factores predisponentes son los que en general desarrollan el eczema marginado de hebra.
¿Dónde se localiza? Y como su nombre lo indica, se localiza en la región inguinal, perineal y perianal. Mucho más frecuente en hombres, también puede afectar mujeres, pero es mucho más frecuente en hombres. ¿Cuáles son los dermatofitos implicados? Epidermophytum flocosum, Trichophytum rubrum y Trichophytum dentagraphite. Se puede transmitir por contacto directo o fomites, pero también por autoinoculación de focos a distancia. Tener una tinia pedis es un factor de riesgo para desarrollar una tinia inguinal por extensión. Bueno, ¿y cómo lo vamos a ver? Clínicamente el paciente va a venir porque le pica, ¿sí? Porque tiene una lesión enrojecida, que tiene un borde geográfico donde se nota perfectamente bien la piel sana de la piel enferma, que tiene unas pequeñas escamas purpuráceas. Purpuráceas significa que son como un polvito, ¿sí? Cuando yo paso el bisturí, aerosolizan como si fuera un polvo, bueno, son unas escamas purpuráceas. Y afecta los pliegues genitocrurales de manera bilateral, no simétrica. ¿Sí? Sí, puede extenderse y afectar el escroto en el hombre y la vulva en la mujer. Diagnóstico diferencial con candidiasis cutánea, ¿sí? O con eritrasma, ¿sí? Esta es una imagen de eritrasma. Es como más rojo tomate. ¿Sí? El eritrasma, ¿se acuerdan que lo nombramos recién? Que era una pseudomicosis. Bien, ¿se acuerdan que decíamos que tenía un rojo eritrocrómico? Bien, esta es la lesión entonces que produce. Tiene la misma localización, es un poco más rojiza, pero la diferencia sustancial está en que el eritrasma no pica, porque no es una lesión inflamatoria, pero la tinia crural sí. ¿Sí? Al paciente le pica o le duele. Y el otro diagnóstico que tenemos que establecer es con la candidiasis cutánea. La cándida es un hongo bastante complejo, ¿sí? Si fuera una persona, diríamos que es una persona tóxica, ¿sí? O jodida, ¿sí? Esto no es un término muy académico, pero me parece que les va a servir para recordar. ¿Sí? Yo soy una convencida de que los microorganismos tienen personalidad, ¿sí? Y la cándida es difícil. ¿Sí? Es un hongo ubicuo, lo podemos encontrar en todos lados, pero no es un hongo que forma parte de nuestra microbiota, ¿sí? Es parte del ecosistema intestinal, por lo tanto convive con nosotros y mientras que está en el intestino no produce mayores daños, pero está ahí siempre esperando la posibilidad de resurgir y de resaltar y de traer problemas. ¿Cuándo nos trae problemas la cándida intestinal? Cuando sale del intestino, cuando por algún motivo sale del intestino, o cuando tiene un sobrecrecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente recibió antibióticos de amplio espectro, recibió 10 días de amoxicilina clavulánica porque tuvo una neumonía, porque tuvo una infección odontógena. Entonces, tratamos la infección, pero también barrimos la microbiota. Y en ese nuevo nicho que quedó libre, sobredesarrolló la cándida. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos un sobrecrecimiento de la cándida. La cándida también puede afectar la microbiota vaginal en la mujer. ¿Sí? Normalmente las mujeres tienen cándidas en la microbiota. Pero cuando tenemos un sobrecrecimiento, por ejemplo, cuando la paciente usó antibióticos, como el caso de recién, o cuando está en otra fase de su ciclo hormonal, porque, no sé, porque está embarazada, o porque usó óvulos, o porque está en una fase del ciclo menstrual donde disminuyeron los estrógenos. Y ustedes saben que la microbiota vaginal de la mujer está, digamos, su crecimiento, su desarrollo está supeditado a las concentraciones hormonales, ¿sí? ¿Y por qué? Depende básicamente de la cantidad de lactobacilos que son los responsables de mantener la microbiota sana, ¿sí? Equilibrada. Cuando estos lactobacilos disminuyen, la cándida prolifera. ¿Cómo se expresa clínicamente? Bueno, la paciente va a tener una secreción
brumosa, como blanquecina, pruriginosa, ¿sí? Con inflamación local. ¿Sí? La paciente va a ir a la consulta porque le pica, ¿bien? Y generalmente tiene el antecedente de alguna patología o algún incidente que modifique su microbiota habitual. ¿Bien? Entonces, si bien son parte de la biota normal del tubo digestivo, de la vagina, incluso de la piel, cuando este equilibrio se rompe, la cándida nos trae muchos problemas. ¿Sí? Y la cándida puede afectar a distintos niveles. ¿Sí? Puede afectar los tejidos como las uñas o la piel, puede afectar las mucosas y puede afectar distintos órganos y sistemas. ¿Sí? Siempre cuando tenemos factores predisponentes. ¿Qué otros factores predisponen a una infección sistémica por cándida? Perdón, a una infección local, todo cambio en la microbiota. ¿Sí? Por uso de corticoides, por uso de antibióticos, por aumento de la humedad o la temperatura local. Bien, todo eso modifica la microbiota y favorece el sobrecrecimiento de la cándida. Las inmunodepresiones, ¿sí? Y no solamente el paciente con HIV-Sida, también el paciente oncológico, el paciente con trastornos metabólicos, como puede ser un paciente diabético o un paciente obeso, el uso de corticoides, el uso de inmunomoduladores, bien, porque a lo mejor el paciente tiene una enfermedad autoinmunitaria como una artritis reumatoidea, bien, esos pacientes tienen un riesgo aumentado de candidez. Y también todo lo que modifique la microbiota que afecta el intestino. Por ejemplo, el paciente que tiene una cirugía intestinal, que recibe antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa, que cambie su alimentación. Por ejemplo, es un paciente que tiene un cáncer de colon, entonces recibe alimentación parenteral. Y bueno, entonces este cambio en la alimentación también modifica la microbiota y permite el crecimiento de la cándida, el sobrecrecimiento de la cándida. Pasa a veces que, perdón, me desconcentré. Pasa a veces también que la cándida sale de su nicho habitual y se disemina de manera linfomática y hace impactos sépticos en otras regiones, por ejemplo, en el corazón, en la retina, en el sistema nervioso central, en el riñón, y en realidad puede afectar cualquier órgano o sistema. Creo que yo les decía que era medio tóxica la cándida. Bueno, se hace la buenita, se hace parte de la microbiota, se hace la amiga, pero en realidad es bastante compleja. Y tiene afinidad por los tejidos que no están vascularizados, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene una prótesis de cadera, una válvula protésica en el corazón, es ahí donde va a ir a fincarse la cándida y no la sacamos más. ¿Sí? Tenemos que terminar cambiando la prótesis o recambiando la válvula, porque una vez que afecta un tejido que no está vascularizado, provoca un biofilm, ¿sí? Hace como una carpita, impide el ingreso del antimicótico y es de muy difícil tratamiento. Entonces tenemos que recambiar la pieza para no perder el paciente. Bien, entonces la cándida puede afectar el paciente haciendo impactos sistémicos, haciendo impactos locales o afectando también el tejido superficial o las mucosas. ¿Sí? ¿Cuándo afecta el tejido superficial o mucosas? Bueno, por ejemplo, puede afectar las uñas, ¿sí? Producir una onicomicosis. ¿Se acuerdan? Hace un rato decíamos que las uñas podían estar afectadas por dermatofitos, que tenían una afectación distal sin compromiso periungual, o podían estar afectados por cándida, que tienen un compromiso de toda la placa unguial desde la raíz y tienen un eritema en la piel circundante. Entonces acá tenemos una onixis con perionixis, una onixis con inflamación periférica. Entonces esto es propio de la cándida. ¿Sí? Después tenemos compromiso de los intertriegos, ¿sí? O sea, de los pliegues. Puede ser el pliegue axilar, el pliegue plural, el pliegue submamario, el pliegue abdominal en los pacientes obesos.
¿Qué produce? Produce una lesión enrojecida y pruriginosa. Y también puede afectar las mucosas, ¿sí? La mucosa genital, como describíamos recién, vienen las características de la secreción. Esto es el cuello del útero, ¿sí? Es un cervix. Tiene la mucosa enrojecida, bien inflamatoria y edematosa, y tiene esta secreción blanquecina de aspecto lechoso que provoca mucho prurito en la mujer. También puede afectar, miren, esto es una candidiasis del pañal, ¿sí? Estos son, se produce en niños pequeños, en infancias pequeñas que todavía usan pañal, que de pronto están muchas horas con el pañal, entonces el ácido del pis, de la orina, filtra, o sea, la orina filtra y toma contacto con la piel, y esto pasa cuando permanecen muchas horas, cuando no tienen un recambio adecuado del pañal. Entonces, la capacidad del pañal se ve sobrepasada, la orina filtra hacia y toma contacto con la piel del bebé y provoca primero una dermatitis química, ¿sí? Porque la orina, el ácido de la orina erosiona la superficie cutánea. Y después, recuerden que la cándida es parte de la microbiota intestinal, por lo tanto, hay esporas de cándida en la materia fecal. Entonces, cuando esta piel que está previamente lesionada toma contacto con la materia fecal, se coloniza con las esporas de cándida y hace una candidiasis mucocutánea o candidiasis del pañal, ¿sí? Este bebé no deja de llorar, tiene la cola como si fuera un mandril, ¿sí? Esto es un chiquito que no come, que no le puedes poner la ropa, que está dolorido, malhumorado. Realmente es una situación muy difícil de manejar porque es un niño pequeño que no puede ni alimentarse. Bueno, es realmente una situación de difícil manejo. Tenemos también micosis en la mucosa oral, ¿sí? A veces tenemos queglitis angular o boqueras, ¿vieron cuando se afectan las boqueras? Y dicen, ay, comiste, porque comiste mucho, te salió eso, dice la abuela, comiste mucho chocolate. Bueno, en realidad probablemente hayamos comido mal y se haya alterado la microbiota intestinal y por eso haya un sobrecrecimiento bacteriano que produce esas boqueras o lesiones angulares en los labios. Eso le puede pasar a cualquier paciente, o sea, a cualquier persona le puede pasar y no es un signo ni de malnutrición ni de alteración de las defensas. Pero cuando tenemos lesiones en la mucosa yugal, en la lengua o en la cara interna de las mucosas, tenemos estas lesiones blanquecinas, algodonosas, ¿sí? Estas lesiones se denominan muguet, ¿sí? Y son propias de la candidiasis cutánea, pueden incluso extenderse, de la candidiasis mucosa, pueden incluso extenderse hasta el esófago y le van a provocar dificultad y dolor en la deglución, y son características del paciente inmunodeprimido. Pero no estoy hablando del paciente que tiene las defensas bajas porque se estresó. Estoy hablando de un paciente que tiene menos de 200 CD4 porque tiene un HIV estabilocida, porque no conoce su diagnóstico o no toma la medicación. Estoy hablando de un paciente oncológico, un paciente trasplantado, un paciente que no tiene nada de inmunidad. Bien, entonces este paciente es un paciente inmunodeprimido severo y la micosis en la mucosa oral, es un signo de inmunodepresión. Bien, entonces si el paciente no tiene diagnóstico, tenemos que buscar cuál es la causa de inmunosupresión asociada, ¿sí?, a esta lesión. Y si es un paciente conocido, inmunodeprimido conocido, por ejemplo, un paciente oncológico, bueno, pues sabemos que tiene su inmunidad detonada. Bien, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico de estas micosis? Lo primero que le tenemos que decir al paciente es cómo tiene que preparar la superficie para una correcta toma de muestra. Y eso es fundamental y es responsabilidad del médico. Nosotros
tal vez no tengamos que tomar la muestra, pero seguro vamos a tener que darle las indicaciones al paciente. Entonces, lo primero que le vamos a decir es que suspenda la aplicación de toda sustancia sobre esa superficie. Que no se ponga crema, que no se ponga talco, que no se ponga esmalte, nada. Por lo menos 3 a 5 días antes de la extracción del material. Si la lesión es en una uña, se recomienda no cortarla en la semana previa para que podamos hacer un raspado más eficiente. Y cepillarla 3 veces por día con jabón blanco y con agua con sal, de manera de ir disminuyendo la flora bacteriana. ¿Bien? El paciente tiene que llegar sin haberse colocado ni crema ni talco ni ninguna sustancia y tiene que venir bañado. Bien, bañado, sí, no. O sea, no hace falta que vengan a ayunar, pero tiene que venir limpio. Bien. Si la lesión es en los pies, le tenemos que aclarar que venga con medias y con un calzado cerrado. ¿Por qué? Porque las partículas de polvo nos pueden confundir con las esporas, o las partículas de talco se pueden confundir con las esporas y entorpecer el diagnóstico. Bien, entonces, bueno, lo citamos al paciente y ahí tomamos la muestra. Si es una lesión que está en el pelo, cortamos el pelo, ¿sí? Con un alicate o con una tijerita cortamos el pelo. Si es una lesión que está en la uña, raspamos la uña con un bisturí o cortamos la uña con un alicate. Y si es una lesión que es cutánea, raspamos con un bisturí, como ustedes ven acá, generalmente son lesiones purpuráceas, ¿sí? Las raspamos con un bisturí sobre una placa, ¿sí? No cortamos, obviamente lo raspamos. Bien, esto se llama raspado o escarificado. Si es una lesión un poco, por ejemplo, una lesión subcutánea, que es un nódulo o una placa, también se puede tomar una biopsia, ¿sí? Una porción de material que se toma con un bisturí, se hace un pequeño corte, o también se puede tomar con un tipo de jeringas que se llaman punch, que son como si fuera una lapicera, que ustedes la apoyan sobre la superficie donde tienen que tomar la muestra y presionan digamos, no sé cómo se llama, el adminículo que está en el extremo y toma una muestra de tejido de un sacabocado, ¿sí? Entonces es una lesión muy pequeña que tiene unos milímetros de diámetro, que ni siquiera hace falta suturar posterior, y que toma una porción importante de tejido que después me alcanza para preparar para anatomía patológica y para microbiología. ¿Qué hago yo con esa muestra después? Perdón, y si es una lesión mucosa, por ejemplo, en la mucosa oral, la tengo que tomar con un hisopado. ¿Sí? Las lesiones en mucosa, por ejemplo, mucosa vaginal o mucosa oral, se toman con hisopado. Las mucosas en piel, las lesiones en piel se toman con escarificado. Cuando vienen de un tejido queratinizado, ¿sí? Que tiene queratina, por ejemplo, las uñas, tienen que hacerse un paso previo, antes de mirar al microscopio, tienen que hacerse un paso previo con hidróxido de potasio al 10%, de manera de desnaturalizar las proteínas, y eso permite una correcta visualización. Si no, la queratina no nos deja ver lo que hay debajo, como si yo viera detrás de un vidrio que está sucio. ¿Sí? Y después, ese material se cultiva en agar saburó. El agar saburó es un agar propio con requerimientos especiales que se utiliza para los hongos, y se cultiva a 2 temperaturas, a 28 grados y a 37 grados. Es decir, esa placa, ponemos una placa en una estufa, se queda a 28, y otra placa en una estufa se queda a 37. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en evidencia el dimorfismo térmico que tienen los hongos, que a distinta temperatura van a desarrollar en uno la forma de levadura y en otro la forma de linfa. ¿Bien? Y esta es la morfología que tienen, es característica de cada especie, es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico. Bien, no sé si está Karina conectada. Parece que no. Bueno, ya seguramente con ella el jueves, mañana, van a ver esto con más detalle. Ha salido un momento, Karina. Bien. Bueno.
Bien. ¿Quieren que veamos micosis subcutánea, que son unas diapos más, o ya estamos por hoy? ¿Cómo están? Hemos hablado un montón, les hemos dado un montón de información. ¿Cómo están para otro tema más? Bien, profe, Sí. ¿Dicen que bien? Bueno, muy bien. Es cortito este tema que nos falta. Hasta acá vimos las micosis superficiales. Vamos a ver ahora las micosis subcutáneas. Dentro de las micosis subcutáneas, si bien hay varios agentes, hay varios cuadros, como el micetoma, la esporotricosis, la cromomicosis, más frecuente de todos estos es la esporotricosis, producida por un hongo que se llama Sporotrix schenki. ¿Sí? ¿Qué característica tienen las micosis subcutáneas? Que invaden la dermis y ocasionalmente pueden extenderse a tejidos extracutáneos. Se adquieren, como ya dijimos, por inoculación, ¿bien? Ya sea por inoculación traumática o por una lesión que estuvo contaminada con tierra o con algún producto vegetal. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente tenía una lesión y se puso aloe vera para que se le cicatrice la herida. Lo vemos un montón a eso. Todo bien con el aloe vera, pero no podemos poner nada sobre una herida que está abierta. Bien, entonces, la esporotricosis es una infección micótica, subcutánea, de tipo granulomatosa, ¿sí? Que tiene una evolución subaguda o crónica. Cuando hablamos de lesiones subagudas, hablamos de lesiones que tienen más de 15 días de evolución. En general, las infecciones bacterianas o virales se resuelven en 7 o 10 días. Cuando ya tiene más de 15 días, probablemente no sea una bacteria. ¿Sí? Cuando una lesión tiene más de 15 días, o es un hongo o es otra patología de piel. Una recomendación para la vida: toda lesión que tiene más de 15 días de evolución se biopsia. Ay, pero no sé qué es, biopsiala, ¿sí? Porque en el mejor de los casos es una micosis, pero también puede ser una patología de piel, como un eczema, una psoriasis, o puede ser una patología oncológica, ¿sí? Puede ser, recuerden que la piel, y sobre todo ahora que tenemos mayor radiación solar, también desarrolla patologías oncológicas, ¿sí? Como melanomas o lesiones vasocelulares. Entonces, es muy importante el diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque en el mejor de los casos es una micosis que se va a resolver con una cremita 5 días y ya está. Pero a lo mejor el paciente tiene una infección oncológica, una afección oncológica que requiere un tratamiento específico. Entonces, no den vuelta con el paciente. ¿Sí? Tiene una lesión de más de 15 días y ustedes no saben qué es, biopsiala. No hace falta que conozcas todas las lesiones, pero sí hace falta que pongas en marcha todos los mecanismos diagnósticos que tenés a disposición. ¿Sí? No somos responsables de resultados, pero sí somos responsables de procedimientos. ¿Sí? Nadie te puede decir, ay, ¿cómo no pudiste diagnosticar un melanoma? Pero sí te van a decir por qué no hiciste una biopsia. Bien, entonces, más de 15 días, la lesión se biopsia. Bien, se toma una muestra. Ese es un consejo que hace a la buena práctica médica. Ahora, volvemos a los hongos. La esporotricosis es producida por un hongo dimórfico que se llama Sporotrix schenki, que habitualmente vive en el medio ambiente. Está en la tierra, están los vegetales y están algunos animales. Entonces, toda vez que nosotros tengamos un accidente con un producto vegetal, porque te clavaste una astilla, porque te clavaste una espina, porque te raspaste con algo, una madera que estaba en el patio, bueno, todas esas lesiones favorecen que que invada la esporotrix, la espora del esporotrix, invada el tejido en profundidad. Entonces tienen mayor predisposición a aquellos oficios que trabajan en contacto con estos productos. Por ejemplo, los jardineros, la gente que realiza trabajo rural, los carpinteros, la gente que se va a hacer trekking en la montaña, ¿bien? Que viene todo raspado por los espinillos, ¿sí?
si van a salir a caminar a una zona rural, bien, o al medio ambiente, vayan con pantalón largo, vayan con calzado cerrado, ¿sí? No solo que le puede picar una víbora, morder una víbora, sino que también se pueden raspar con un espinillo, con un molle, ¿sí? Y van a tener una infección de tejidos profundos. Entonces, si bien lo encontramos en cualquier zona en la naturaleza, tienen predilección por las zonas tropicales. ¿Sí? Al hongo le gusta vivir donde hay calorcito y humedad, entonces los países tropicales como el nuestro tienen mayor incidencia. Por supuesto que las provincias del norte tienen mayor frecuencia de estas afecciones que las provincias del sur. Nosotros tenemos una diferencia térmica importante entre Jujuy y Tierra del Fuego, pero bueno, si bien pueden afectar en cualquier lugar, de la mitad del país hacia arriba son más frecuentes. ¿Cómo se van a adquirir? Por vía cutánea mediante inoculación traumática o contacto directo. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa espora va a generar una reacción inflamatoria local de tipo granulomatoso con formación de un área de fibrosis y un área central con polimorfonucleares y un infiltrado linfocitario con células gigantes y fibroblastos, y también con vasos neoformados. Forman una estructura muy característica con aspecto de estrella que se llama cuerpo asteroide y que muchas veces permite el diagnóstico mediante la anatomía patológica. ¿Sí? Cuando yo tomo una muestra, la mitad va para anatomía patológica y la mitad va a microbiología. Y muchas veces el anatomopatólogo me dice, che, mira, esto parece una micosis. ¿Cuál es la presentación clínica? La forma clínica más frecuente es la forma linfocutánea, ¿sí? Donde tenemos una lesión que es como un granuloma ulcerado en la zona donde ocurrió la lesión original, por ejemplo, en la zona donde el paciente se clavó la astilla o se clavó la espina, y a veces es una lesión localizada fija, y a veces se extiende siguiendo el trayecto linfohemático, siendo el trayecto linfático. Y entonces hace lesiones a distancia, focos a distancia, siguiendo el trayecto linfohemático. En pacientes, esto en general puede darse en pacientes inmunocompetentes. Si el paciente es inmunodeprimido, puede haber afectación a distancia, de órganos a distancia, haciendo un compromiso sistémico, afectando meninge, afectando retina, o puede con más frecuencia afectar tejidos adyacentes, por ejemplo la articulación o el hueso, como vemos en esta lesión. ¿Bien? Entonces, generalmente hace una forma cutánea fija o linfocutánea, y en el paciente inmunodeprimido eventualmente se puede diseminar. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? Bueno, vamos a tomar una biopsia de esta lesión, ¿sí? Una porción de tejido de esta lesión, la vamos a observar al microscopio óptico previa tinción con Grocott o con PAS, sí, pero la verdad que tiene bajo rendimiento. Podemos hacer también anatomía patológica, en realidad debemos hacer también anatomía patológica, y después lo vamos a cultivar a 2 temperaturas, como ya bien dijimos. Vamos a cultivar en una placa de agar-seguro a 28 grados y a 37 grados para evidenciar el dimorfismo térmico. Se pueden hacer además métodos, pruebas serológicas, como aglutinación en látex o inmunodifusión, que son de utilidad en el paciente inmunocompetente, pero no tienen ninguna función en el paciente inmunodeprimido, ¿sí? Recuerden que los pacientes inmunodeprimidos muchas veces no pueden tener una respuesta inmunitaria eficiente. Entonces, si yo busco IgG o IgM en un paciente inmunodeprimido, puede que no la encuentre, y no porque el paciente no tenga la infección, sino porque no tiene inmunidad para establecer una respuesta, ¿sí? Entonces, en un paciente inmunocompetente la presencia de anticuerpos es diagnóstico, ¿bien? Pero en un paciente inmunodeprimido, si tengo los anticuerpos, es diagnóstico. La presencia de anticuerpos es diagnóstica, pero la ausencia de anticuerpos
no descarta la enfermedad. Porque yo no puedo determinar si no tiene anticuerpos porque no tuvo contacto con el agente o porque no tiene un sistema inmunitario competente que los pueda formar. Bien, entonces, en el caso de los inmunodeprimidos, es más eficiente buscar antígenos que buscar anticuerpos. Los métodos complementarios, finalmente, recuerden que son útiles en las formas diseminadas, me puede ayudar una radiografía, una resonancia, algún método de imagen, pero los métodos complementarios no son diagnósticos. Lo único que me permite poner nombre y apellido de un agente es el cultivo. ¿Sí? Los métodos complementarios me pueden hablar de que hay osteomielitis, de que hay artritis, pero no me dicen el nombre del agente. Bien, por lo tanto, jamás se hace diagnóstico con un método complementario. ¿Sí? La radiografía me puede mostrar signos de osteomielitis, pero no hace diagnóstico de esporotricosis. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Por favor, porque me pone de muy mal humor cuando me dicen un método complementario como si fuera un método diagnóstico. Bueno, muy bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? No, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, estos temas los van a volver a revisar mañana con la profe Cari. En el práctico, ¿sí? Van a trabajar algunos casos clínicos y les van a mostrar los métodos diagnósticos. ¿Bien? Y el lunes, que hoy es miércoles, el lunes que viene nos vemos con micosis sistémicas. ¿Bien? Con las micosis que afectan los órganos y sistemas, tanto las endémicas como las oportunistas. Bien, estamos entonces, nos vemos el lunes a las 8:30. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Profe, le hago una consulta. ¿Nos puede Sí. pasar el PowerPoint? Bueno, ya se lo pasé a la profe Cari, ya se los va a pasar ella.